Buenos días. Continuando con el punto número 2. Lasarfeld, la explicación estadística. Paul Lasarfeld fue un sociólogo y estadístico de origen austríaco que realizó importantes contribuciones al campo de la sociología. En sus trabajos, Lasarfeld destacó la importancia de la estadística como herramienta fundamental para la investigación social. Lasarfeld argumentó que la estadística era crucial para la sociología porque permitía análisis datos de manera objetiva y sistemática, identificar patrones y realizaciones entre variables y validar o refutar hipótesis de manera rigurosa. También señaló que la estadística podría ayudar a resumir y presentar información de manera clara y comprensible. Muchas gracias. Muy buenos días, caballeros, compañeros, doctora. Quien les habla en esta oportunidad, el Magíster David Bermúdez, doctorante del seminario Epistemología de las Ciencias Administrativas. Tengo un gusto y un placer nuevamente darle como este preámbulo la conceptualización de la construcción epistemológica de las ciencias como tal. Y por ello hay que reflexionar que la epistemología constituyó durante mucho tiempo una rama importante de la filosofía, sobre todo cuando los filósofos como René Descartes y el matemático Leibniz eran, además de científicos, sobre todo cuando se reflexionaban sobre las ciencias mismas. Pero ¿cómo hablar de la epistemología sin hablar del conocimiento científico? Esto sin duda alguna nos lleva a reflexionar la diferencia que existe entre el conocimiento del sentido común y el del conocimiento científico. Partiendo de bajo esa misma línea, se debe dar o a exponer la epistemología científica, la cual que busca la verdad a través del procedimiento riguroso y exhaustivo, pero no es sabido que la ciencia por naturaleza no es objetiva, y a partir de un sujeto cognosciente requiere de algo que la vigile, que la controle y garantice de esta manera que se acerca a la realidad. Es con este fin y en un proceso de vigilancia el que surge la epistemología. Piaget, uno de nuestros autores, define que la epistemología en dos momentos, uno como el estudio de la construcción de los conocimientos válidos y el otro como el estudio del paso de los estados del mínimo conocimiento a los estados del conocimiento más riguroso. Por ello, se puede decir que la función de la epistemología durante el proceso paradigmático de la producción del conocimiento científico, en la misma línea de lo que es el constructo de esta línea de conceptos, se puede decir que es un proceso paradigmático que contiene tres niveles principalmente, los cuales se debe siempre destacar. El nivel paradigmático, que implica una visión del mundo con principios teóricos muy generales y con una lógica de intercorrelación. El nivel teórico o científico, que contiene un conjunto de proposiciones emanadas de principios teóricamente generales, y en un nivel técnico metodológico, que es el nivel más concreto que nos permite llegar a la realidad a través de técnicas e instrumentos de recolección de datos. Todo esto lleva a la tarea de la epistemología, es entonces la de detectar, para hacer la redundancia, cualquiera de estos niveles, pero sumiendo su papel fuera del proceso paradigmático. Siguiendo la particularidad del conocimiento, se puede hablar de uno de los saberes como fue el de Paul Feyerabend, que destacó en su obra o sus principios de trabajo el anarquismo y saberes sin fronteras. El anarquismo epistemológico de Feyerabend niega la existencia de un único método para dar con el conocimiento científico. En su lugar afirma que la existencia de muchas vías de acceso al conocimiento verdadero, pero además el anarquismo epistemológico afirma que sometiéndonos estrictamente a las reglas de la ciencia no seremos capaces de descubrir nada nuevo, dado que la ciencia es un proceso creativo y anárquico, donde los opresivos principios racionales impuestos son principalmente un estorbo a la búsqueda de la verdad. En conclusión, parte de que lo que realmente subyace al anarquismo epistemológico es la idea de que John Preston,
otro autor significante en el tema, acertadamente ha venido a llamar pluralismo metodológico y una crítica a la epistemología normativa en favor de la descriptiva. Por ende, el anarquismo epistemológico de Paul Feyerabend, en su tesis, la cual se oculta tras la grandilocuencia de etiquetas como el anarquismo epistemológico, es bastante simple. Feyerabend propone una crítica al método científico como vía de acceso única al conocimiento científico. No existe una sentencia, no existe que se sentenciara a Feyerabend como un conjunto definido de reglas y normas que nos permitan desvelar el conocimiento científico, sino todo lo contrario. Someternos a la tiranía del estricto método científico supondría, en primer lugar, rechazar muchas de las teorías y explicaciones que actualmente tenemos del mundo, por no ser estrictamente verdaderas según ese método. Y en segundo lugar, reducir drásticamente las posibles fuentes de explicación, dado que solo algunas de ellas son aceptadas por dicho método, como fuentes legítimas de explicación científica. Por otro lado, el anarquismo epistemológico rechaza la ciencia como fuente exclusiva del conocimiento verdadero y la pone en pie de igualdad con otros saberes, no tan bien considerados en Occidente, si se ve desde el punto de vista demográfico, ¿no? Pero que, sin embargo, Feyerabend le parecen también fundamentados epistemológicamente como la ciencia. Por ello, si hemos de situar el anarquismo epistemológico dentro del ámbito general de las teorías sobre la verdad, se han de destacar los tres siguientes puntos, que son clave, a mi parecer. El anarquismo epistemológico rechaza la existencia de un método que nos permita acceder a la verdad en concreto, la verdad entendida como conocimiento científico. Un segundo plano que es una crítica dirigida a aquellos pensadores que han considerado la ciencia como el único método del conocimiento verdadero, principalmente como Popper y el positivismo lógico. Y por último, es una superación de la concepción tradicional de la verdad como adecuación entre el mundo y mente, hacia otras versiones del concepto de verdad de carácter hermenéutico o narrativo como el arte o el mito. Se puede decir, como una sinopsis a este planteamiento conceptual, que el anarquismo epistemológico es una crítica al racionalismo predominante hasta ese momento en la filosofía de la ciencia. En este caso, el racionalismo ha de ser entendido en un sentido restringido a la metodología. Para Feyerabend, diría John Preston, el núcleo duro del racionalismo es la tesis de que existe algo valioso llamado el método científico, algo fijo que se hace de la buena ciencia, por tanto, que el anarquismo epistemológico es una reacción contra la idea de que existe un método racional capaz de producir conocimiento científico. No hay una estructura o factor común a todas las investigaciones científicas, no hay algo llamado el método científico que nos permita acceder al buen conocimiento científico. Por tal razón, bajo esta exposición de ideas, no se deben de perder de vista los principios del racionalismo crítico, los principios del empirismo, los cuales también ofrecen una explicación, puede ser bajo algunos autores, una explicación inadecuada de la ciencia, pero sin duda alguna también son herramientas que el hombre ha utilizado para entender y comprender su entorno a través de una concepción válida de un pensamiento concreto y correcto. Sin más que decir, le doy las gracias por la oportunidad. Jürgen Habermas y la reflexión epistemológica y teoría de lo social. Jürgen Habermas es un filósofo alemán conocido por sus contribuciones a la teoría social y la reflexión epistemológica. En su obra, Habermas ha explorado la relación entre la comunicación y la sociedad y ha desarrollado una teoría crítica que busca comprender y transformar las estructuras de poder en la sociedad. En su obra más conocida, Teoría de la Acción Comunicativa, Habermas propone una teoría de la comunicación que se basa en la idea de que la comunicación es el fundamento de la sociedad y la acción humana. Según Habermas, la comunicación es un proceso de entendimiento mutuo en el que los participantes buscan alcanzar un consenso sobre la validez de sus afirmaciones. Habermas también ha desarrollado una crítica de las teorías del conocimiento tradicional, argumentando que la epistemología debe tener en cuenta no solo la verdad objetiva,
sino también las condiciones de posibilidad de la comunicación intersubjetiva. Muy buenos días, compañeros doctorantes, profesora Elizabeth García. Hoy les vengo a exponer la teoría de Félix Pierre Bourdieu. Él nace en una ciudad de Francia llamada Dequin en el año 1930, muere en París en el año 2002. Fue uno de los sociólogos más relevantes del siglo XX. Desarrolló una teoría sociológica crítica y una metodología de investigación que destacaba la importancia de los factores sociales, culturales y políticos en la configuración de la sociedad y la subjetividad de los individuos. En términos de interpretación sociológica, él argumentaba que la sociedad y la cultura no son solamente productos de la interacción entre individuos, sino que están estructuradas por factores como el poder, la educación, la clase social y la distinción cultural. Para finalizar mi exponencia, Bourdieu también desarrolló el concepto de hábitus, que se refiere a las disposiciones culturales y sociales internalizadas por los individuos a lo largo de su vida y que influyen en su forma de pensar, actuar y percibir el mundo. Esta es mi exponencia. Muchas gracias.